Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Miguel Cabrera, fundador del proyecto Arcadia México para la promoción de la paz a través del conocimiento de la geopolítica, las humanidades y pues también del pensamiento conceptual, de la inteligencia conceptual. Hoy tenemos un súper taller, miércoles 6 de diciembre 2023. Ya se va a acabar el año. Pues qué rápido se fue. Hay muchísima información y hoy tenemos un súper taller que estoy seguro que les va a encantar. Es un tema que sí merece la pena ver con cierta atención. Pues la sesión de hoy es un poco más breve, ya no va a durar 1 hora y media, le hice más breve. Son, pues, no tantas diapositivas. Ya ven que la idea original era que el taller fuera de 1 hora. Ya vi que me estaba colgando hasta 1 hora y media o a veces dos. Pero bueno, voy a procurar ser breve y sustancioso. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo un tema el que tenemos para hoy, dado que, pues ya ven que recientemente falleció Henry Kissinger, y como siempre, pues la Internet se vuelca a hacer sus opiniones, a hacer sus eh, análisis, y lo que yo observo, y quizás una de las pocas ventajas, no lo sé, que tenga este abordaje de Arcadia México, pues es que lo vemos todo con la perspectiva histórica y la perspectiva multidisciplinaria. Entonces eso nos ha pues dado otra perspectiva de cada acontecimiento, pues para que vean que yo sí me preocupo, no nada más para que haya información y, ay, sí que bien, hay mucha información, mucho conocimiento y muchas fechas, ¿no? O sea, pensar verdaderamente a nivel conceptual y también pues que estos talleres sean el complemento del curso general. Entonces, eh, eh, pues si no se me olvida, a ver, yo les digo ahora, si no se me olvida, les voy a hacer preguntas de examen, ¿eh? Hoy hay examen, así que listos, examen sorpresa, ¿eh? ¿Listos o no? Ahí vamos, porque de verdad que sí hay algunos temas que se derivan del curso principal de geopolítica. Entonces, les voy a preguntar al azar, ¿no se salvan? O por orden alfabético, ¿cuál van a preferir? A ver, va la parte uno. Entonces comenzamos. Ahora sí, vámonos con la primera parte. La biografía oficial. Esta la extraje de la Enciclopedia Británica, nada más como para poner en perspectiva, ¿no? Ya saben, tesis, antítesis y síntesis. Vean, aquí está a la izquierda el artículo de la Enciclopedia Británica. Obviamente que lo pongo para que vean ustedes el sesgo supremacista occidental. Entonces, es importante ver ese ámbito. Nació en 1923 en Alemania y fue un influyente científico político estadounidense. Como asesor de asuntos de seguridad nacional y secretario de Estado, Henry Kissinger jugó un papel crucial en la política exterior de Estados Unidos. Las fechas de 1969 al 76 bajo los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. En el 73 recibió conjuntamente el Premio Nobel de la Paz con Le Duc Tho de Vietnam del Norte por sus esfuerzos para negociar un acuerdo de paz en la guerra de Vietnam. Entonces, aquí tenemos que comentar lo que vamos presentando, ya para que vean nada más a modo de entrada, pues ya en el papel de, eh, pues, el que le pretenden otorgar, ¿no es cierto?, de garante de paz, de diplomático, que es justamente lo que vamos aquí a intentar desmontar. Pero bueno, viendo cada punto. En efecto, José María vivió 100 añotes, que ahora que recuerdo también ha habido otros personajes longevos. Uno de ellos pues está ahí, eh, este personaje, Leo Strauss, no, Claudio, sea en francés, Claude Lévi Strauss. No sé si lo ubiquen. ¿Alguien conoce a Claude Lévi Strauss? Claude Lévi-Strauss, francés fue un antropólogo preponderante que vivió también creo que 100 años o 101 años. Ahora que recuerdo también pues de ascendencia eh, hebraica, y por otra parte también
me acordé mucho del caso del alemán Carl Schmitt, del que ya hemos hablado, también vivió más de 100 años, ¿no? Entonces, para que vean, yo creo que lo que los hace longevos es la geopolítica, entonces, para que vean, incluso aquí estamos dando los tips, vamos todos aquí a estudiar geopolítica para vivir más de 100 años. Entonces, mi punto esencial, pues, es que ustedes entiendan cómo se presenta como diplomático, pero hay que contextualizar, o sea, despacito, despacito, para que sí verdaderamente hagamos un jugo geopolítico y no nos vayamos nada más con un artículo que leímos por ahí, ¿no? Entonces vean el antecedente, la familia de Kissinger emigró a Estados Unidos en 1938 para escapar de la persecución nazi a los judíos. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1943. Sirvió en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y en el gobierno militar estadounidense de la posguerra en Alemania. Tras dejar el servicio, ingresó en la Universidad de Harvard. Ya ven que estas son de las universidades de la Ivy League, como dicen allá en Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura y un doctorado. Se unió a la facultad como instructor, profesor en 1954, llegando a ser profesor de gobierno en 1962 y director del programa de estudios de defensa de 1959 a 1969. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿O cuál será el comentario? Pues obviamente se nota que era una persona eh, eh, con amplio conocimiento. De otro modo, no se puede explicar por qué alguien como él pues llega a esos niveles, ¿no es cierto? Entonces, para que vean la importancia, ¿no? De estar siempre informados, de estudiar mucho y obviamente que vamos a ver en qué sentido aplica todo este conocimiento que él tenía, ¿no es cierto? También fue consultor en asuntos de seguridad para diversas agencias estadounidenses de 1955 a 1968, abarcando las administraciones, esto casi no se dice, esta época en la que fue consultor en asuntos de seguridad, no se dice, en las administraciones de Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon Johnson. Sus libros, también estos son muy desconocidos, eh, Armas Nucleares y Política Exterior del 57 y la obligatoriedad de la elección del 60 lo establecieron como una autoridad en política estratégica de Estados Unidos. Entonces, ¿hacia dónde voy a llevar yo toda esta información? Al final del taller, como es un taller, pues vamos a usar todo lo que hemos aprendido en los cursos previos para que entiendan cuál es la lógica y no nada más veamos el mapa de manera así aislada. Todo obedece a circuitos geopolíticos que si no tiene uno pues instrucción geopolítica se ven o pasan desapercibidos como si fueran hilos invisibles. Que eso, por ejemplo, es algo yo que aprecio mucho de la geopolítica, siempre es capaz de dar un sentido del subalveo o de las profundidades de lo político a lo que está sucediendo, al fenómeno. En ese sentido, la geopolítica sería el numen, como se dice en filosofía, lo oculto, y el fenómeno, pues la parte, la punta del iceberg. Entonces, eso es algo que sí se valora mucho de todo esto y que yo pretendo enseñar. Para que vean aquí, vamos entonces a ver un poco ese aspecto, como siempre lo solemos ver, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Ustedes van a preguntarse, bueno, si ya lo sabemos, ¿cuál es tu punto central? Um, Ahora que estaba viendo todo lo que pasó con el doctor Jalife en redes, sí me llama la atención cómo pues hay ventajas y desventajas de que la gente empieza a hablar mucho de geopolítica. Está muy bien, pero una desventaja cuando se ve de manera pues no profesional, pues obviamente es que la geopolítica pasa a ser únicamente una variable más en la comentocracia. A ver, voy a ver si me explico. Es decir, cuando hablan los comentócratas, pues obviamente dicen, no, pues es que tal persona se dedica a la geopolítica y entonces la geopolítica de ser
el sustrato esencial de todos los acontecimientos geopolíticos se minimiza y pasa a ser únicamente una variable de tantas. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que solucionar únicamente a través de la instrucción en la geopolítica, para que vean cómo es algo que pues suele pasar desapercibido, no es una rama de estudio más, sí me doy a entender, por eso me gusta mucho la geopolítica, no es una ciencia más, no es un arte más, es el sustrato de lo político, ese es el concepto de Carl Schmitt, el sustrato de lo político, no de la política, dije de lo político, ¿ven? Es el numen, como se dice en filosofía, el ser en cuanto a su realidad implícita, y de ahí se deriva todo lo demás. Por eso es algo que tenemos que ver con ese detenimiento, no para enaltecer eh, 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 pues lo que aquí enseñamos, sino para entender, o sea, dejen ustedes el método, de lo que se trata es de entender la realidad. La geopolítica es la escalera, el conocimiento es donde llegamos el techo, y si quieren luego tiren la escalera, no importa. Lo importante es entender, si no de nada van a servir estos talleres que también están pues enfocados a que aprendamos a ver a través de los conceptos, a ordenar las ideas, no que ustedes no sepan ordenar ideas, es que hay mucha desinformación o, paradójicamente, exceso de información, que es otra forma de desinformación. Por eso hay que verlo con conceptos y no nada más con fechas, años, nombres capitales, que también, por supuesto, sino también con el otro aspecto complementario, la inteligencia conceptual, para no caer justamente en la comentocracia, que yo respeto mucho, pero sí estoy viendo que no hay una pues concordancia entre el fenómeno político y su explicación. Pues obviamente se entiende, no los culpo. Está diseñado YouTube para hacer ganancias. Ese es el negocio en gran parte hoy en día, distorsionar o acoplar, más bien, o hacer una interpretación de cualquier acontecimiento político. Y Kissinger pues también va de la mano de esto, ¿no? Para que vean cómo no es nada más A, B, C, D, E, la sumatoria. Es más complejo. El todo, conclusión, el todo es más que la suma de sus partes, ¿vale? Pero bueno, eso ya eso es otro tema completamente distinto. No me voy a, nada más lo mencioné de pasada. Esto que dije fue nada más de pasada. Y esto que digo ahorita es todo un tema en filosofía que se conoce como teoría del conocimiento, para que vean pues, la potencia del método que yo espero aquí compartir y que aprendamos y pasarla bien, sobre todo, ¿no? Pasarla bien, aprender. Y también ya saben que yo estoy en contra de volverme audiolibro. Entonces, pues que sea pedagógico, didáctico. Como, como asesor político, trabajó para el gobernador de Nueva York, vean, y aspirante presidencial republicano, Nelson Rockefeller. Ahí lo vemos a la izquierda junto con Henry Kissinger. Y Kissinger emergió rápidamente como una figura influyente en la administración de Nixon. Sus logros diplomáticos más significativos involucraron a China, la Unión Soviética, Vietnam y el Medio Oriente. Desarrolló una política de relaciones más cálidas con la Unión Soviética, lo que llevó a las conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas o SALT en inglés de 1969, toda la época hippie. Entonces hay que asociar esa época hippie a la época de Kissinger. Estableció la política pro-Pakistán en la guerra entre India y Pakistán a fines de 1971 y ayudó a negociar el acuerdo de armas SALT-1 con la Unión Soviética, firmado finalmente en 1972. Y desarrolló un acercamiento, ustedes saben, entre Estados Unidos y China, el primer contacto oficial de Estados Unidos con esa nación desde que los comunistas chinos llegaron al poder. Entonces, esto pues nos da cuenta o nos muestra también por qué ha sido tan celebrado en pues un tipo particular de circuitos del poder, pues es justamente haberse acercado a China y también haber intentado pues
el mayor aproximamiento posible en la época de la Guerra Fría, si es que así se le puede llamar aproximamiento o aproximación, a la Unión Soviética. Entonces, para que vean esta idea como de querer platicar, pero bueno, también veremos que eso es una espada de doble filo, ¿no? Por una parte te hace firmar un tratado de paz y por otra parte te organiza una guerra, que es justamente lo que comentan los libros, ¿no? Aunque inicialmente abogó por una política de línea dura en Vietnam y ayudó a diseñar el bombardeo de Estados Unidos en Camboya, de todo esto vamos a dar contexto. Kissinger jugó luego un papel importante en la política vietnamización de Nixon, que buscaba la sustitución de tropas estadounidenses por fuerzas vietnamitas del sur. En el 72 participó en negociaciones de paz, lo que decíamos con Le Duc Tho de Vietnam del Norte. El 26 de octubre de ese año anunció que la paz estaba a la mano, ya ven toda esta parte de su supuesta diplomacia, aunque el acuerdo bilateral aún no había sido aprobado por el gobierno de Vietnam del Sur, lo que llevó a un estancamiento en los esfuerzos de paz. Y finalmente, vean, este año es muy importante. Recuerden que todo lo que está en rojo también es ligeramente más destacable en el ámbito geopolítico. En enero del 73, Nixon cesó toda acción militar contra Vietnam del Norte y poco después, Kissinger firmó un acuerdo de alto al fuego que proporcionaba la retirada de las tropas estadounidenses y delineaba los mecanismos para un acuerdo de paz permanente entre las dos Vietnam. Ya por eso el premio Nobel, ¿no? Esto es, recuerden ustedes, es la visión oficial. Ya saben, la enciclopedia británica, las revistas que hacen la apología, etcétera. Pero vamos a ver el contexto. Primero es enseñar el dato en sí y luego la interpretación o hermenéutica o comentario. Después de la guerra árabe-israelí de 1973, la famosa guerra de Yom Kippur, Kissinger utilizó la llamada diplomacia de Shuttle para desvincular los ejércitos supuestos y promover una tregua. Fue responsable de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Egipto y Estados Unidos, interrumpidas desde 1967, y permaneció en el cargo tras la renuncia de Nixon en el 74, dirigiendo los asuntos exteriores bajo el presidente Ford. Vean ustedes entonces la suma de todas las administraciones, ¿no? Ya para que vean más o menos que seamos capaces de dimensionar por qué Kissinger fue importante, pues siempre estuvo codeado pues en la élite, ¿no es cierto? Y sabía mucho. Tras dejar, o sea, es un nerd, básicamente Kissinger fue un mega nerd, que tuvo ciertos contactos y por eso pues en su primera época fue muy célebre, ¿no? Un erudito de la política exterior, o por lo menos así lo presenta este tipo de medios. Tras dejar el cargo en el 77, Kissinger se convirtió en consultor internacional, escritor y conferencista. Fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de la Libertad. Se casó 2 veces y tuvo 2 hijos y falleció finalmente hace poco, 29 de noviembre de este año 2023, a los 100 años. Vean, ahí les puse una pequeña información a la izquierda de la guerra de Yom Kippur. Acuérdense que aquí vamos haciendo un mapa de todos los conflictos o conflagraciones, y hay que verlo también porque es importante en el ámbito de las relaciones internacionales, porque a veces lo manejamos de manera pues sui generis o express y hablamos de esta o tal guerra, pero es importante tener siempre ahí un mapa de ideas. Entonces aquí para esto les puse justamente la parte de la guerra de Yom Kippur, entonces asociar, ¿no? Recuerden ustedes asociar Yom Kippur, guerra entre Egipto e Israel. Guerra entre Egipto e Israel. Ganó Israel y pues ya ven que es un ámbito muy importante. Pero ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y por qué nos pones a memorizar las guerras y quiénes estuvieron involucrados? Bueno, porque ese tipo de guerras, Yom Kippur, ya en el largo plazo, es justamente lo que nos funciona para explicar lo que está pasando en Medio Oriente. Todo lo que está pasando ahorita con Netanyahu, eh, y
Franja de Gaza tiene que ver con la sumatoria o la cronología de acontecimientos como esta guerra de Yom Kippur. El contexto de largo plazo importa muchísimo. De hecho, quizás sea de lo más importante más que la coyuntura. Con esto no estoy diciendo que la coyuntura no sea importante, nada más digo que hay que intentar hacer un análisis completo. Por favor, hay que verlo de ese modo. Entonces, eso es importante que ustedes como alumnos y alumnas vayan anotando. Guerra de Yom Kippur, ahí van los años, conflicto árabe-israelí del 73, vean, 19 días, bueno, quizás ya sería demasiado. Guerra árabe-israelí, Egipto contra eh, Israel, y ya veníamos de todo lo que hemos dicho en los talleres, vean el contexto, ¿no? Veníamos de cuando en su momento hicimos esta descripción de Gamal Abdel Nasser, quien nacionalizó el canal de Suez. Ya recuerdan cuando lo vimos, este super líder egipcio, eh, muy preponderante, que es la sumatoria de todas las guerras que ha tenido Israel, y cómo después de que pierde Egipto, pues de algún modo Egipto pasa pues estar más asociado al orbe occidental. De hecho, muchísimo del presupuesto de Estados Unidos, vean cómo todo está coordinado y concordado, se destina a Egipto, como lo pusimos en el grupo de WhatsApp. Y eso es lo que determina los flujos en Franja de Gaza actualmente. ¿Por qué Egipto deja o no salir gente de Palestina a la península del Sinaí? Bueno, pues ya sabemos, hay una historia de las relaciones internacionales entre Egipto y Estados Unidos. Se remonta a este tipo de acontecimientos bélicos y vean cómo esto dice muchísimo para hacer un verdadero análisis geopolítico, verdadero análisis, que aprendamos a ver el concepto de largo plazo. Entonces, ahí se los paso al costo. Esta es la primera parte, la pues semblanza oficialista de la apología o la eulogía, así se dice, esa es la palabra eulogía, quiere decir hablar bien de alguien, que se suele asociar a la figura de Kissinger. Entonces, se entienden sus esfuerzos diplomáticos, hablar con China, hablar con la Unión Soviética, crear acuerdos de paz, ¿no? Ya por eso, como si por eso automáticamente ya, pues fuera a ser un gran diplomático, que me llama mucho la atención porque eso se parece un poco a lo que hizo Obama, ¿no es cierto? Le dio un premio Nobel de la Paz y fue también quien de los presidentes que también prohijó pues varias guerras. Bueno, entramos ahora sí en la parte 2, que es pues el análisis comentado del libro El juicio a Kissinger de Christopher Hitchens. Por cierto, personaje que falleció, Christopher Hitchens falleció en 2011, un periodista muy famoso en la anglósfera y también fue alguien muy prolífico, un autor que escribió bastantes libros. Vean, entonces, ahí está una de las portadas y se los compartí en el grupo de WhatsApp para que ustedes también puedan checar y pues nos seguimos. En el 68, tras una década de lucha en la guerra de Vietnam, Estados Unidos estaba agotado y profundamente dividido. Vean, el 68, la época hippie por excelencia. El presidente Lyndon Johnson, demócrata y muy impopular, decidió buscar un acuerdo entre sus enemigos norvietnamitas y aliados sudvietnamitas para terminar la guerra, organizando, entre comillas, conversaciones de paz en París para negociar este acuerdo. Si las conversaciones hubieran tenido éxito, la guerra podría haber terminado allí. Sin embargo, es muy probable que, comenta el autor Henry Kissinger, presente en las negociaciones como experto en Vietnam, vean, presente en las negociaciones como experto en Vietnam, del equipo estadounidense hubiese estado activamente involucrado en hacerlas fracasar, que es justamente lo contrario de la pues, visión oficialista de su obra. Activamente involucrado en Vietnam, sí, pero para hacer fracasar los acuerdos de paz que se estaban llevando a cabo en París. Vean, aunque Kissinger trabajaba para el equipo de Johnson,
del presidente demócrata Lyndon Johnson, el autor comenta que también colaboraba secretamente con el oponente de Johnson, el republicano Richard Nixon, abajo en la foto a la izquierda. Durante las conversaciones, Kissinger proporcionó a Nixon información interna sobre el progreso de las negociaciones, con la esperanza de que, si fracasaban, Nixon tendría una fuerte oportunidad de ganar las próximas elecciones. Vean ahí los manejos internos, ¿no? Kissinger, aunque tenía garantizado un puesto de trabajo en la administración demócrata de Johnson, creía que podría obtener uno mejor trabajando, pero con Nixon. Su sabotaje, vean, aquí ya estamos hablando de que él en realidad pues era el que saboteó estas conversaciones, este sabotaje ayudó a que las conversaciones de paz fracasaran y a que Nixon se convirtiera en presidente. Gracias a la información de Kissinger, Nixon pudo persuadir a los sudvietnamitas de que él podía conseguirles un mejor trato que los demócratas, llevándolos a retirarse de las conversaciones días antes de las elecciones presidenciales. Días antes de las elecciones presidenciales, si no me equivoco, algo así como 5 días antes. El fracaso de las conversaciones inclinó la balanza a favor de Nixon, quien nombró a Kissinger como su asesor de seguridad nacional. Interesante. Entonces aquí es donde ya va saliendo ahora sí la carnita, el jugo, ¿cómo le podemos llamar? La pechuga de la figura de Nixon. A veces lo más importante, pues es lo que no pasa a la historia oficial, ¿no? Todo esto sucede, son acuerdos tras bambalinas, acuerdos ocultos, y en gran medida, bueno, lamentablemente la historia está formada de todo este tipo de acontecimientos invisibles, acontecimientos ocultos. Como resultado del deseo de Kissinger de obtener un beneficio personal, la guerra de Vietnam continuó durante otros 7 años, costando la vida de varios cientos de miles de personas más. Su actuación no solo prolongó significativamente un conflicto devastador, sino que también plantea cuestiones éticas sobre la manipulación de la diplomacia y las negociaciones de paz para fines políticos y personales. Entonces, si se dan cuenta, es todo lo contrario de la visión oficialista. Es un libro pues bastante breve, nada más son 150 páginas, pero pues son verdaderas bombas atómicas de información, y pues hay que verlo así con ese punto de vista también, de lo que no se suele decir. Porque bueno, también lo digo porque no se vayan a ir con la finta, incluso yo conocí, me acuerdo, eh, 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 pues ya hace algún tiempo, me acuerdo cuando tendría, bueno, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero cuando empecé pues la universidad tenía amigos internacionalistas, me acuerdo, ¿no? Cuando entré a la universidad, internacionalistas que ya iban quinto semestre, una cosa así, e idolatraban a Kissinger, verdaderamente idolatraban a Kissinger. Sobre todo recuerdo mucho que, vean también aquí las anécdotas personales, pues son parte de la pedagogía. Me acuerdo que idolatraban mucho a Kissinger, pero también idolatraban mucho a George Kennan, que recuerden que Kennan pues fue el artífice de la política de contención para con la Unión Soviética, y que vivió en la Unión Soviética y todo, ¿no? Quien mandó el famoso telegrama, eh, que pues después se publica con el seudónimo de X. George Kennan. Bueno, George Kennan pues fue quizás más brillante que Kissinger, pero Kissinger también suena en cuanto al nivel de, ¿cómo se le puede llamar? De respetabilidad, ¿no? Y mucha gente se va con la finta nada más porque lo leyeron en la revista Foreign Affairs. Yo no tengo nada contra el conocimiento científico y académico, pero sí pulula el sesgo en la información. Entonces aquí hay que ver el balance. Entonces, ahorita vamos a dar el contexto de la guerra de Vietnam, nada más avanzar un poco en lo que comenta el libro. Kissinger jugó un papel crucial en la prolongación de la guerra de Vietnam y en operaciones que resultaron
en la muerte de miles de civiles. Y sí, ni siquiera fueron soldados, ¿eh? Otro punto importante, ni siquiera fueron soldados, civiles. Como asesor de seguridad nacional, estuvo profundamente involucrado en la planificación de dos estrategias militares significativas. Estamos hablando de la guerra de Vietnam, la operación Speedy Express y la operación Menú, ambas con consecuencias devastadoras para la población civil. ¿Y cuáles son estas operaciones? Número uno, la operación Speedy Express. Esto es muy importante también eh, mencionarlo. La suma, ya vimos las fechas, ¿no? Las cronologías, hay que aprenderse los años de los acontecimientos, los tratados que se han firmado, los nombres de las guerras, quienes participaban en las guerras. Y también yo me he dado cuenta, les comparto un tip por experiencia personal, procurar memorizarse lo más que se pueda, porque también es mucho, los nombres de las famosas operaciones. Siempre llevan algún nombre, ¿no? Entonces, la operación Cóndor, pues es la más célebre, pero vean, también estas hay que memorizarlas. La operación Speedy Express, que tenía como objetivo despejar el delta del Mekong en Vietnam del Sur de tropas enemigas, que resultó en la muerte de aproximadamente 11,000 vietnamitas. 11,000 vietnamitas. Óiganse, aquí con la guerra en Gaza ya van 16,000 palestinos. Ven, aquí en una operación entre comillas express, 11,000 vietnamitas de un jalón, pero solo se encontraron 748 armas enemigas, lo que sugiere que una gran cantidad de las víctimas eran civiles. Hitchens argumenta incluso que la alta cifra de bajas civiles fue un intento deliberado de aumentar el recuento de cuerpos y someter la zona. Por una parte. Número dos, la operación Menú, y el nombre se me hace muy macabro, implicó el bombardeo de los países vecinos de Vietnam, Camboya y Laos. Ahí les puse el mapa. Acuérdense que aquí la geopolítica pues va de mano de los mapas por parte de bombarderos B-52 estadounidenses, violando la neutralidad de estos estados y causando la muerte de numerosos ciudadanos inocentes. Estos ataques aéreos que no distinguían, lo remarco, que no distinguían entre objetivos militares y civiles, llevaron a la muerte de aproximadamente 350,000 civiles en Laos y 600,000 en Camboya. Vean, es que son cifras altísimas en perspectiva. Nada más ahorita, repito, en Palestina, en Gaza, han muerto por lo más reciente 16,000 palestinos y el mundo ya saltó. Vean, estas cifras son verdaderamente espeluznantes y el nombre de la operación se me hace todavía más. Estas operaciones que infringieron la ley internacional son un ejemplo de las tácticas agresivas y los costos humanos de la estrategia de guerra de Kissinger en el sudeste asiático. Y bueno, ahí en la imagen les puse en la parte superior el mar de la China meridional, que recuerden ustedes que la palabra meridional es un sinónimo de sur, solo que es un sinónimo, bueno, la palabra meridional es técnica. Recuerden que el contrario de meridión, de ahí viene la palabra meridional, meridión. Susana ha de saber cuál es, ¿no, Susana? Tú que eres ya muy experta. ¿Cuál es el contrario de meridión? ¿Sí te acuerdas? ¿O lo digo yo? Tú Mira, ya dilo, sé. Mario, tú dilo. Sí, no, bueno, es que también estaba difícil, pero es que son palabras también muy raras. Pero vean, lo contrario de meridión es septentrión. Septentrión. Entonces, meridional viene de meridión, significa algo que es sureño, sur, y septentrión, algo que es del norte. Y de ahí viene la palabra septentrional, entonces del norte y del sur, ¿no? Para decirlo así en corto. Y pues ahí lo que yo quería que ustedes vieran, pues es la importancia, la relevancia geográfica de esta región. Como se pueden dar cuenta, si pensamos como geopolitólogos, pues vamos a identificar
de manera inmediata que se trata de la región del Pacífico. em, y pues obviamente que es mucho lo que está en juego. Vean, nada más ahí en el mapa superior, eh, pues está el área de influencia marítima de Vietnam. Vea todo lo que ocupa, ¿no? Es todo esto. Está como en azul. Espero que se pueda ver claramente los colores, que es justamente ahorita donde es el soft belly de China. El soft belly marítimo de China es esta región. Entonces, geográficamente es muy importante. Y bueno, acá ya saben ustedes lo que siempre hemos dicho, en los choke points o puntos de estrangulamiento, el estrecho de Malaca, muy importante, pero esto no se entiende si no sabemos geopolítica. Entonces, ustedes que ya tomaron el curso, ahora sí yo les voy a preguntar a ustedes, me van a decir por qué esta región, por qué fue tan importante para Kissinger y bueno, para Estados Unidos el énfasis en esta región. Acuérdense que estamos finales de los 60, inicios de los 70, eh, estamos en la época, para dar contexto, de la Guerra Fría, ya saben, Unión Soviética versus Estados Unidos, y pues hay una razón geopolítica que define pues este tipo de política exterior. Tú, Joel, ¿te la sabes? A lo mejor ya la pudiste deducir. La importancia del estrecho de Malaca. No, más bien de que haya habido en ese momento, estas conflagraciones importantes en la región del Pacífico con Kissinger, eh, Vietnam particularmente. Bueno, no es por eh, a ver, no le quiero atinar, quiero pensarlo, espera. Sí, sí tiene que ver con lo que decíamos, para que te acuerdes un poco, lo que decíamos en el curso, lo vimos en la sesión número 2, cuando hablábamos de los teóricos importantes, y decíamos que hay dos teóricos muy relevantes, cuyas placas tectónicas marcan los eventos geopolíticos más importantes de la historia y del porvenir. Y decíamos que es justamente el mapa de los acontecimientos beligerantes o de las guerras. ¿Todavía no? Por el Heartland y toda esa Sí, zona importante eh, de, de, como de la zona más fértil del mundo. sí, ¿Eso es? bueno, pero dijiste la mitad, te falta la otra mitad. ¿Cuál es la otra parte importante además del Heartland? Em, pues la, la dominación, no dominación, no, pues tener en manos toda la producción de comida, por así decirlo, Sí, bueno, pero te ayudo un poco, de no te agua. preocupes, te ayudo. Te ayudo, es la otra parte importante es el Rimland de Spikeman, ¿no? Y Ah, sí, cierto. decíamos que la frontera entre el Heartland y el Rimland, pues es toda ese mapa de eventos geopolíticos. Y si te das cuenta, pues esta parte en conflagración es justamente esa frontera. Heartlands y Rimland, solo que en la parte del Pacífico. Y ahí de lo que se trata, lo que Kissinger tenía en mente, pues es el ámbito de Spikeman. Acuérdense que Spikeman, ya saben, Nicholas Spikeman, uno de los grandes geoestrategas de Estados Unidos, decía que no era necesario controlar el Heartlands para controlar el mundo. Únicamente hacía falta o era necesario controlar el Rimlands. Y estas eh, eh, pues batallas se dan justamente en el Rimland. Vietnam es una, Timur Oriental es otra, como veremos en un momento más, pero bueno, pues es justamente esta idea de no invadir directamente la región soviética, por eso se llamó Guerra Fría, sino la de controlar a través, ya sea de aliados interpósitos o proxies, o un mínimo, entre comillas, mínimo despliegue de Estados Unidos, el Rimland. Entonces, lo que se puede concluir de esto que estamos aquí observando, pues es que Kissinger era experto en Spikeman. Nótese todo lo que estamos aquí deduciendo y observando, nada más de ver los puros mapas. Entonces ahí tenemos ya un binomio importante.
Spikeman, y justamente como el Rimland, hay un Rimland más hacia la parte de China y un Rimland más hacia la parte de Rusia, pues eso fue lo que seguramente la mentalidad de Kissinger le dio la pauta para hablar lo más posible con la Unión Soviética y lo más posible para acercarse a China. Entonces es interesante. Eh, por eso digo yo que Kissinger no fue muy original. Ya vean lo que decíamos en la segunda sesión del curso, Kissinger no fue muy original, es nada más una especie de corolario o de subcapítulo de la gran geopolítica, que ese sí fue grande, de Nicholas Spikeman. Entonces, lo vimos en la clase de los teóricos más importantes del siglo XX, pero para que vean cómo es un taller, hay que verlo así con la pedagogía, ¿no? Porque si lo ponemos en el mapa, pues sí está muy bien, pero hay que ver también todo lo demás. Bueno, entonces seguimos y ahora sí vamos al contexto, porque todo el mundo habla de Vietnam y Vietnam acá, Vietnam por allá, pero a ver, ¿qué onda con Vietnam? Vamos a ver ahora sí la historia de Vietnam, que va a ser muy breve, nada más son 2 diapositivas. La guerra de Vietnam, un prolongado conflicto que se extendió, vean cuánto duró, 20 años, desde 1955 hasta 1975, muy largo, y ahorita ya ven que desde 2001, pues llevamos ya 23, bueno, ya casi 24 años de guerras en Medio Oriente, pues un poco un Vietnam, ¿no? Y perdió otra vez Estados Unidos. Entonces, seguramente para la historia, este periodo del siglo XXI va a pasar como el segundo Vietnam de Estados Unidos. Marcó una era turbulenta tanto para Vietnam como para los Estados Unidos. Originalmente, la guerra comenzó como una lucha interna en Vietnam, que había sido dividida en dos tras la Conferencia de Ginebra en 1954. Esto pues para el dato de RI. El comunista Vietnam del Norte y el anticomunista Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, Vietnam del Sur. El conflicto se intensificó cuando el norte, liderado por el célebre Ho Chi Minh, buscó reunificar Vietnam bajo un régimen comunista enfrentándose al sur, que luchaba por mantener un gobierno independiente con el respaldo de Estados Unidos. Esta guerra fue el escenario de una intensa rivalidad entre las potencias de la Guerra Fría. El involucramiento de Estados Unidos, inicialmente limitado a asistencia militar y asesoramiento, se intensificó dramáticamente bajo la presidencia de Lyndon Johnson tras el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, lo que llevó a un despliegue masivo de tropas estadounidenses, pero no contra la Unión Soviética. En este caso fue el ámbito de Vietnam. Ahí está fue como el Pearl Harbor, ¿no? Golfo de Tonkin en el 64. A veces eso se nos olvida, la importancia de Vietnam. A medida que la guerra se prolongaba, se volvía cada vez más impopular en Estados Unidos, obviamente, como ahorita está sucediendo con Gaza, desencadenando protestas y movimientos antiguerra dentro del país, exacerbados por la cobertura mediática y las crecientes bajas. Y yo agrego ahí, pues, el movimiento de los hippies, ¿no es cierto? Es la época de los Beatles. Las tácticas de guerra, incluyendo el uso extensivo de agentes químicos como el agente naranja y bombardeos a gran escala, llevaron a devastadoras consecuencias humanitarias y ambientales. La guerra de Vietnam también fue significativa por la intensificación de la lucha guerrillera, especialmente por parte del Viet Cong, un grupo insurgente del sur apoyado por el norte. Eventualmente, la creciente oposición interna en Estados Unidos y los costos humanos y económicos llevaron a una disminución gradual de la participación estadounidense, culminando con los acuerdos de paz de París en 1973. Ya sabemos cómo estuvo ahí este tema, que estableció el retiro de las tropas estadounidenses. Sin embargo, la lucha en Vietnam, vean, esto es muy relevante, sin embargo, la lucha en Vietnam continuó hasta la caída de Saigón, o también llamada hoy en día Ho Chi Minh City, en 1975, resultando en la reunificación del país bajo un gobierno comunista.
Y dice, dice correctamente José María, que siempre es muy observador, en efecto que hay demasiados acuerdos de París, pues sí, hay que aprenderlos por año, ¿no? Estos fueron los de 1973. Y en efecto, José María, tu cálculo pues es, yo creo que está muy bien en esa operación, todos los que han muerto, ¿no? Es correcto. Entonces lo que estamos viendo, las inconsistencias del Premio Nobel de la Paz. Y pues ahí el inteligente fue Ho Chi Minh, ¿no es cierto? Que Estados Unidos veía como una especie de Mao Zedong. Y el desenlace de la guerra de Vietnam, vean, que es importante, ¿no? El fin de la guerra de Vietnam se produjo en un contexto de creciente descontento y oposición a la guerra tanto en Vietnam como en los Estados Unidos. Después de años de intensos combates, 20 años, y una creciente ola de protestas antiguerra en suelo estadounidense, la administración de Richard Nixon buscó una estrategia de salida que culminó en los acuerdos de paz de París del 73. Estos acuerdos estipulaban el cese al fuego y la retirada de todas las fuerzas estadounidenses de Vietnam, así como la liberación de prisioneros de guerra. La política vietnamización de Nixon, que pretendía transferir gradualmente las responsabilidades de combate a las fuerzas del sur de Vietnam, había allanado el camino para esta retirada. Sin embargo, a pesar del cese al fuego, los enfrentamientos continuaron, lo que decíamos, entre las fuerzas del norte y del sur de Vietnam. La fase final de la guerra se precipitó con la ofensiva de primavera por parte de Vietnam del Norte en 1975, que resultó en la captura de ciudades clave y el colapso del gobierno de Vietnam del Sur. Justamente lo que no pasó en Corea del Norte y Corea del Sur. Aquí sí ganó el norte. La caída de Saigón o Ho Chi Minh City el 30 de abril de 75 marcó el fin definitivo de la guerra de Vietnam con la toma de la capital por las fuerzas comunistas del norte. Este evento llevó a la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista y significó una humillante derrota para los Estados Unidos, cuya intervención militar no logró impedir la expansión del comunismo en Vietnam. Y por tanto, pues un fracaso en ese momento, obviamente, de la pues diplomacia supuestamente de Kissinger. Ya ven que ahí, pues con esta idea, pues George Kennan pues fue mucho más efectivo que Kissinger. Ahí Kissinger seguramente intentando ser el George Kennan de la época con esto del containment policy o política de contención, pero no le resultó. En efecto, ahí sí ganó el comunismo, pero bueno, luego pierde porque cae al final pues el enclave de la Unión Soviética cuando China pues ya estaba entrando en su época de capitalismo con Deng Xiaoping. Por otra parte, y aquí se pone todo el tema mucho más pues radical, vean, por otra parte, Kissinger también tuvo un papel clave en los eventos de Bangladesh en 1971. Originalmente parte de Pakistán, a veces se nos olvida, Bangladesh buscó separarse para convertirse en un país independiente, lo cual fue resistido por el gobierno pakistaní. Es decir, le doy un poco de contexto. Eh, Pakistán se independiza de la India y posteriormente Bangladesh se independiza de Pakistán. Acuerden, recuerden ustedes que hay conflictos entre la India y Pakistán. Y entonces hay conflictos también acá por la independencia entre Bangladesh eh, y Pakistán, y por lo tanto, pues la India fue ahí también, pues si el enemigo de Bangladesh es Pakistán, pues ahí el aliado tuvo que haber sido la India, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar de este tema con lo de este libro que les pongo aquí abajo. Vean,
la razón de su apoyo. Sí, el gobierno pakistaní apoyado por Kissinger. La razón de su apoyo radicaba en que Pakistán era un régimen militar aliado de Estados Unidos y un enlace vital en las comunicaciones secretas entre China y Estados Unidos. Kissinger, fervientemente anticomunista, se opuso al líder de la independencia de Bangladesh, Sheikh Mujib, también llamado localmente Banga Bandhu, quien deseaba mantener Pakistán como un estado no alineado, es decir, no aliado ni con Estados Unidos ni con la URSS. Y esa historia sí me la sé bastante bien, que en su momento sí se me hizo un poco extraño, pero es que hace algunos, bueno, no hace muchos años me dieron un manuscrito para que lo editara. Ya lo hice, yo lo hice el libro para esta editorial que se llama Sheikh Mujibur Rahman, es el nombre completo. eh, Memorias Inacabadas, que es así como de 1000 páginas. Y ahí conocí justamente, ¿no? Un poco la historia de Bangladesh, que parece un país como muy exótico y lejano, pero muy importante, ¿no? En el circuito de la India, justamente, de la India y de Pakistán. Entonces, este es el líder, Sheikh Mujib, el padre de la independencia de Bangladesh, llamado de cariño eh, Banga Bandhu, muy importante, pues sí tiene una historia muy interesante este señor. Yo recomiendo mucho que, pues, pues no que se compren este libro porque está pues muy grande, pero sí que ven en YouTube quizás algún documental de Bangabandhu, pues está interesante, ¿no? Todo lo que significa Bangladesh. Entonces, cuando leí esta parte, dije, pues claro, les voy a decir que este es un personaje importante, el padre de la independencia de Bangladesh, también llamado Bangabandhu. Que fíjense cómo inició, ahora que me acuerdo más o menos, cómo inició la independencia de Bangladesh. Inició por cosas así muy pequeñas, ¿no? Ellos querían preservar su idioma eh, y pues ahí inició todo el tema. Sí me acuerdo todavía un poco. Bueno, en fin, vean la importancia política de los idiomas, ¿no? Es como si aquí en México, es como si Chiapas se quisiera independizar o fuera el pretexto de independizarse para que en vez de hablar español, hablen tzotzil, que es un idioma que se habla también al sur de México. Un poco fue lo que pasó en Bangladesh. Entonces, vean, la intervención de Kissinger resultó en que Estados Unidos armara y equipara a las fuerzas pakistaníes que cometieron atrocidades en Bangladesh, incluyendo actos que han sido descritos como genocidio. En los primeros 3 días, vean aquí, en los 70 no se andaban con bromas, en los primeros 3 días de la invasión de Pakistán a Bangladesh, se estima que 10,000 personas fueron asesinadas y algunas estimaciones sugieren que el número total de muertes alcanzó los 3 millones. No, pues frente a esto, un Netanyahu es de risa, es de Disney. Además, hubo evidencia de violaciones, mutilaciones y asesinatos de niños. Que justamente esto me hizo recordar, ya ven que les puse en el grupo de WhatsApp, el video de Pepe Escobar, cuando decía que Anthony Blinken, pues es un funcionario como de cuarta categoría, ¿no? Algo así dice, y comparándolo decían, no, si estuviéramos en los 70, en los 60, eran otro tipo de funcionarios. Ahorita un Blinken, pues es como un funcionario deslactosado de lo que en aquella época verdaderamente los neoconservadores straussianos como Kissinger hacían. Y ahí están los datos duros, las puras cifras, ¿no es cierto? Incluso después de que Bangladesh lograra su independencia, Kissinger trabajó para socavar su gobierno electo. Y pues es lo mismo, Bangladesh, pues es ahí región Pacífico, es política del Rimland. En 1975, Mujib y 40 miembros de su familia, sí me acuerdo porque esto también, este libro que les digo también lo menciona, fueron
asesinados en un golpe militar que contó con el apoyo de la CIA y nada más sobrevivió un pariente de Sheikh Mujib de Bangabandhu, que fue su hija, creo que fue su hija menor, quien es la actual presidenta de Bangladesh. Es muy probable que Kissinger haya jugado un papel importante en la planificación de este golpe. Mientras que Estados Unidos no estuvo directamente activo en Bangladesh como lo estuvo en Indochina. Indochina es la región, no es un país ni nada, eso es nada más una región. Kissinger ciertamente guió y apoyó a que sus aliados pakistaníes, no, y apoyó a sus aliados pakistaníes en su misión de desestabilizar el incómodo estado de Bangladesh. Muy interesante la historia de Sheikh Mujib. Y comenta José María, la historia es contada por quienes vencieron. Reino Unido y Estados Unidos hicieron genocidios, pero nos ocultan la historia, o más bien solemos hacer como si no hubieran ocurrido. O bueno, pues pasa tiempo y se nos olvida también. Pero bueno, para eso estamos aquí, para dar el contexto histórico, que es muy importante. El autor comenta, ya casi acabamos, el autor comenta que Kissinger tuvo un papel crucial en la eliminación del líder democrático de Chile, Allende, ese sí nos lo sabemos, en el 73, y su reemplazo por un dictador militar. De hecho, lo comentábamos la sesión de Naomi Klein y la doctrina del shock, cuando hablábamos que el verdadero implementador de la política del neoliberalismo fue Kissinger, justamente. En esta época, ya saben ustedes, esta idea de la escuela de Chicago, que estuvo teorizada por Milton Friedman, pero implementada por Kissinger. Y Chile fue pues ese laboratorio de experimentación para privatizar. Acuérdense ustedes, lo vimos todo un taller nada más dedicado al libro de la doctrina del shock de Naomi Klein, los recursos de países particulares, y este fue el primer caso célebre, que era lo que decíamos en el taller de Naomi Klein, que más recientemente ahora Javier Milei pues está también reimplementando esta política, la doctrina del shock, pero ahí lo decíamos en el taller de Argentina, y vean cómo todo tiene que ver, van por el petróleo de Argentina, y eso casi nadie está hablando. Creo que la empresa estatal de Argentina se llama IPC, si no me equivoco, que es justamente parte, vean, pues Javier Milei y su política kissingeriana, ¿no es cierto? Para que vean cómo no nada más porque haya muerto Kissinger quiere decir que ya se acabó su doctrina, ¿no? Al contrario, dejó muchos alumnos Henry Kissinger. Bueno, entonces seguimos. Allende, marxista y visto como enemigo de Estados Unidos, había sido blanco de complots estadounidenses desde su elección en el 70, con Kissinger detrás de muchos de estos planes y del eventual golpe de Estado. Cuando Allende fue elegido, Estados Unidos instó al ejército chileno a intervenir, pero su líder, el general Schneider, general chileno, se negó, creyendo que el ejército no debía involucrarse en política y que Allende, al ser electo democráticamente, debía ser apoyado. La negativa de Schneider a derrocar a Allende llevó a Estados Unidos, bajo la dirección de Kissinger, a decidir eliminar a Schneider. La CIA proporcionó ametralladoras a dos grupos de oficiales del ejército y les pagó $35,000 para secuestrar, entre comillas, a Schneider, pero terminaron asesinándolo. La muerte de Schneider abrió el camino para que el ejército, liderado por el general Pinochet, ejecutara un golpe contra Allende en el 73, seguido por una violenta represión contra los partidarios de Allende en Chile y Sudamérica.
Durante la Operación Cóndor, esa sí ya nos la sabemos, varios regímenes dictatoriales en América Latina colaboraron para torturar, secuestrar y asesinar a disidentes más allá de sus fronteras. La CIA proporcionó inteligencia para localizar y asesinar a estos disidentes. A lo largo de esta opresión, Kissinger se mantuvo informado sobre las acciones de Pinochet y aunque nunca habló abiertamente sobre ello, frecuentemente declaró su amistad con el dictador militar y no nada más lo declaró, sino también pues hay fotos, vean ahí está a la izquierda, lo cual ahorita hizo que me acordara de un libro, no sé si se los recomendé cuando vimos esto con la doctrina del shock de Naomi Klein, pero hay un libro de un escritor argentino, bueno, esto fue Chile, pero también, pues ya ven el caso de Videla en Argentina, de este periodista argentino de origen británico, eh, Graham Yule, se escribe Y-O-L-E, Yule, Yule, al final, que pues narra justamente cómo vivían los argentinos en la dictadura de Videla. Tremendo, ¿eh? Verdaderamente los 70 dictatoriales fue algo que sí dejó impronta. Y está ese libro, se los recomiendo, por cierto. Creo que lo editó Galaxia Gutenberg aquí en español. Lo leí hace muchos años, pero me acordé de esto. Está rápido, se lee rápido, pero sí está terrible. Andrew Graham Yule. No, todavía faltaba un poco más. Bueno, la dictadura del PRI, hay varias etapas, ¿no? Todo un tema, si el clásico o el neoliberal. Ya ven Vargas Llosa y todo lo que él decía de la dictadura perfecta en la época de Octavio Paz. Vean, Kissinger desempeñó un papel en la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia. Ahí les puse el mapa para ubicarnos. Entonces el nombre del juego es el Rimlands. Kissinger, experto en el Rimlands de Spikeman. Una acción que resultó en crímenes de guerra y la muerte de una tercera parte de la población de Timor Oriental. Una tercera parte de la población de Timor Oriental. El 6 de diciembre del 75, Kissinger estaba en Yakarta, capital de Indonesia, reuniéndose con el presidente Suharto. Al día siguiente, las fuerzas indonesias invadieron Timor Oriental. A pesar de que Kissinger ha negado saber de los planes de Suharto, la evidencia obtenida bajo la ley de libertad de información sugiere que no solo estaba al tanto, sino que también dio luz verde a Suharto, obviamente para la invasión, asegurándose de que Estados Unidos no criticara las acciones de Indonesia. A pesar de las evidencias de violaciones de derechos humanos cometidas por las tropas de Suharto en Timor Oriental, Kissinger abogó por un mayor apoyo de Estados Unidos a Indonesia. Se hizo evidente rápidamente que las tropas indonesias estaban cometiendo masacres, llenando campos con opositores y dejando morir de hambre a personas en Timor Oriental. Sin embargo, Estados Unidos apoyó firmemente la causa indonesia, con Kissinger promoviendo un mayor envío de armas estadounidenses a Indonesia y duplicando la ayuda militar después de la invasión. Aunque la ley estadounidense prohibía a Suharto, el presidente de Indonesia, usar suministros de Estados Unidos para algo que no fuera defensa, se ignoró esta norma. Casi todo el equipo utilizado en la invasión de Timor Oriental fue suministrado por Estados Unidos. El hecho de que Kissinger no incluya, repito, el hecho de que Kissinger no haya incluido este oscuro capítulo de su carrera política en su autobiografía indica su intención de evitar discutir su rol en el genocidio de la población de Timor Oriental. Su silencio sobre este asunto refleja una omisión significativa en la narrativa de su vida y carrera, especialmente considerando la gravedad de las consecuencias de sus acciones en este país. Y aquí, pues ya para que vean el contraste, pues cuál diplomático celebrado, ¿no? Y ahí está la foto con Suharto, en ese momento presidente de Indonesia. Ya casi acabamos, faltan nada más una diapositiva y acabamos. Después de su carrera política, Kissinger fundó Kissinger Associates. Ahí está la empresa, ahí está el logo del lado izquierdo.
una empresa que se beneficia de su red de contactos personales y asesora a clientes sobre cómo acceder a mercados globales, que seguramente la mente de Kissinger, él ha de haber dicho, pues qué genialidad, ¿no? Soy un genio, soy experto en geopolítica, sé dónde golpear y por tanto sé dónde especular y dónde van a estar bien las inversiones y vengan los clientes, ¿no? No, hombre, qué genio. Existen varios ejemplos de negocios, lo digo porque ya ven que no lo bajan de genio en la revista Foreign Affairs. Existen varios ejemplos de negocios de Kissinger Associates que están directamente vinculados con decisiones políticas cuestionables tomadas por Kissinger durante su tiempo en el cargo. Esta conexión entre sus políticas anteriores y sus ganancias posteriores sugiere un aprovechamiento de sus acciones y relaciones previas para beneficio personal y empresarial. En el caso de China, Kissinger siempre ha sido apologista del régimen, especialmente después de la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. A pesar del horrendo asesinato de miles de personas, apoyó al gobierno chino y se opuso a las sanciones internacionales, que fue justo cuando China había restablecido su relación diplomática con Estados Unidos. Lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan con todo lo que hablábamos en el curso general? Hoy en día, ayudar a empresas estadounidenses, vean, ahí está la lógica, hoy en día ayuda a empresas estadounidenses a establecerse en el mercado chino y pues esto es una de las principales fuentes de ingresos de Kissinger Associates. Otro ejemplo más oscuro es Indonesia. Vean, en el 91 regresó a Indonesia y formó una empresa conjunta con el gobierno indonesio para explotar una gigantesca mina de oro, hasta minero nos salió, y cobre en el archipiélago de Timor Oriental. Estos hechos indican que Kissinger pudo haber utilizado su influencia política previa para establecer relaciones comerciales lucrativas, lo que plantea cuestiones éticas sobre el aprovechamiento de sus políticas pasadas y las consecuencias humanitarias de estas para obtener beneficios personales. Y vean cómo esto se parece muchísimo a la Franja de Gaza, ¿no? ¿Y saben a qué me refiero? Esto se parece mucho a la Franja de Gaza en el sentido, ya lo vimos en un taller especial, de qué se trata todo lo que está pasando en Gaza, pues en gran medida, no exclusivamente, lo dijimos varias veces, en gran medida es por los yacimientos de gas de la franja. Entonces ahí está, solo que en el caso de Timor Oriental, pues minas de oro y cobre. Bueno, esa es una foto eh, de Timor Oriental. Vean qué bonito, ¿no? El mar Pacífico. Un paraíso. Y de recursos naturales, pues también. Y ya para finalizar, ahora sí, si se aplicaran los mismos criterios utilizados para enjuiciar a criminales de guerra, a Kissinger es probable que ya habría enfrentado un juicio. Si pensamos en un líder africano que haya asistido en asesinatos de opositores extranjeros, suministrado armas a grupos genocidas y causado la muerte de miles de civiles en conflictos bélicos propios, es claro que la comunidad internacional intervendría con un tribunal. Pero en el caso de Kissinger se le celebra como un maestro de la diplomacia en vez de ser enjuiciado, comenta el autor. Kissinger es directamente responsable de crímenes graves. En sus roles de asesor de seguridad nacional y secretario de Estado, tenía conocimiento de todas las operaciones encubiertas de la CIA y sus aliados. Presidió la Comisión 40, que organizó misiones secretas como los asesinatos del general Schneider en Chile y de Mujib en Bangladesh, que por cierto, ven que les dije del libro de Sheikh Mujib, no mencionan a Kissinger en todo el libro, ¿eh? Interesante. Y luego yo busqué información de esta Comisión 40, no hay nada en internet, nada más la maneja este autor, Hitchens, la Comisión 40. Bueno, entonces vean,
Y las campañas de bombardeo contra civiles en Indochina también se remontan a sus decisiones. Existe un evidente doble rasero. Estados Unidos ejecutó a generales japoneses por órdenes similares a las de Kissinger en Vietnam, pero él no ha sido juzgado y nunca lo fue. A pesar de que hay pruebas suficientes para procesar a Kissinger, Estados Unidos elude el derecho internacional en este ámbito, comenta el autor. Los actos de Kissinger podrían ser juzgados conforme a leyes internacionales de derechos humanos, leyes penales y leyes estadounidenses contra el secuestro y el asesinato. No obstante, Estados Unidos solo persigue la justicia cuando otros países cometen delitos, protegiendo a sus propios funcionarios de ser procesados. En el momento en que el autor escribió el libro, Kissinger estaba a salvo en Estados Unidos, pero el autor comentaba que debía tener precaución, ya que muchos de sus antiguos aliados dictadores, pues en ese momento cuando escribió el libro, estaban siendo enjuiciados y varios tribunales en Europa buscaban más información sobre su implicación en varios casos controversiales. Y finaliza el juicio a Henry Kissinger, podría estar todavía por suceder y pues ya vimos que nunca sucedió. Finalmente, vean aquí ya para finalizar, les puse esta infografía de, bueno, del portal Strategic Culture Foundation. Obviamente que este PDF se los voy a enviar. Y ahí se ve como una especie de resumen, ¿no es cierto? Ahí más o menos se alcanza a ver. Bueno, para que vean también si quieren leer la parte de acá. Pues sí, es mucha gente la que falleció. Vean, ahí están todos los países. Laos, lo que decíamos, Bangladesh, Camboya, Vietnam, Argentina, Chile, Timor Oriental. Un resumen para que vean pues de qué va el tema, ¿no? Un poco y el contraste entre lo que se dice de él en los medios, muy celebrado por los neoconservadores straussianos, por el Council on Foreign Relations, por todo pues su circuito de allegados intervencionistas, por pues el plan Rockefeller, etcétera, y pues en fin, lo que se sabe que ha sido el resultado. Pero vean, pues la lógica es esa, ¿no? En el ámbito euroasiático, pues pues, ¿cómo se le puede decir? Versión regurgitada entre Spikeman y George Kennan, y en el ámbito de América del Sur, pues muy semejante a lo que más tarde Robert Kaplan va a decir de toda América para los americanos, para nivelar el juego de, del Pacífico. Entonces, la gran preocupación de Kissinger pudo haber sido, según lo que observamos en estos mapas, pues quizás más que el ascenso de Rusia, pues parece concentrarse más, o según los mapas, pues parece que le preocupaba más el tema de China, ¿no es cierto? El ascenso de China. O al menos eso se desprende de lo que hemos aquí analizado. Y no obstante, fue el que más procuró un acercamiento a dicho país. Interesantes, eh, pues, eh, versiones de lo que nos muestran los mapas, el análisis y al final de cuentas la diplomacia. Entonces, qué interesante, ¿no? Y hoy en día, pues es más bien al revés. Ahora es China el principal enemigo de Estados Unidos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Tú, Susana, ¿qué te pareció? Muy interesante, Miguel. Sí, definitivamente. mm, Maestro Calife decía, ah, a veces de ver algún evento depende de a quién le beneficia o a quién le perjudica. Y en este sentido, falleció y pues hubo mucha gente que lo festejó y también mucha gente pues que se benefició con todas sus acciones y que pues para esta gente pues lo tienen más en un mejor concepto.
en, en yo, pues para nosotros, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también depende mucho de cómo veas, o sea, qué tan humano seas, porque en la política hay mucho de daños colaterales o así muy a la ligera, pero porque no están en esa situación, ¿no? Pero afectan a mucha gente y yo pienso que no es, eh, pues para mí son criminales, ¿no? No importa de tanta gente que se ve afectada por sus decisiones o por sus intereses. Entonces, pues vaya que, pues muy interesante toda la clase, Miguel. Gracias, Susana. Pues son temas muy interesantes y pues se queda también para reflexionar porque las consecuencias, bueno, los corolarios, los comentarios de todo esto, pues se pueden extender al infinito em, y se desprenden pues varias verdades, ¿no? En el sentido, si lo vemos ya como algo holístico, pues asociar la doctrina del shock, así se llama el libro, no es que sea obra de Naomi Klein. Naomi Klein, si no sabían, es la autora de este libro que se llama La Doctrina del Shock, solo que ahí en ese libro pues es más bien la parte de captura neoliberal a través de la economía y aquí podría ser la captura neoliberal pues, a través de la fuerza, las dos vertientes que se complementan y van muy asociadas. Kissinger a los Chicago Boys, repito, Kissinger a los Chicago Boys. Entonces, eso es importante que se sepa y por algo, acuérdense ustedes que ni más ni menos que David Rockefeller estuvo aquí en México y fue al ITAM y ahí le dieron su doctorado. Eh, eh, Oh, sí, muy amigo de Kissinger, ¿verdad? ¿Quién? En Rockefeller. Sí, 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 justamente. Sí, Y David Rockefeller estuvo aquí en México en el ITAM. Ahí le dieron una especie de condecoración. Sale ahí con toga y birrete en unas fotos. Y pues, anda. qué vino a hacer acá, ¿no? Pues obviamente que esto tiene que ver, va de la mano con el neoliberalismo de captura, que en ese momento, pues era el panismo privatizador en los 2000, cuando estaba en boga todo lo que se había descubierto del petróleo en aguas profundas, y de ahí pues se suscitaron eh, la política económica de Calderón que desembocó en la reforma de Peña Nieto, me refiero a la reforma privatizadora del petróleo del Golfo de México, Ujú. ¿no? Entonces, para que vean cómo todo está pues interconectado en los 70, en los 2000 y pues seguramente también al corte de caja. Sí, José María, adelante. Pues estuvo impresionante este taller. Este, en tanto como las dos caras de Kissinger y y todos los millones de personas que murieron gracias a él. Sí, Más bien debido a él. José María, se dice debido a él. sí, muy interesante la información. Vientos. Pues Escribí cinco entonces, páginas. excelente, te felicito, José María. Salúdame a Silvia cuando la veas. Claro. Vale. Entonces, pues son temas preponderantes y nosotros, a mí me gusta mucho que José María esté aquí, porque pues ya se olvidó, ¿no? Se nos olvidó yo he visto, créanme, lo vuelvo a comentar, es impresionante lo rápido que se olvidan las cosas, pero no porque no seamos gente inteligente, sino porque es mucho la información que se nos presenta, pero ya se están olvidando las nuevas generaciones que bueno, todo lo que llegó a ser aquí en México en los 2000, el neoliberalismo que viene desde los 80 con Miguel de la Madrid. Entonces ahí revisitar, ¿no? Regresar a la historia del neoliberalismo en México y todo lo que pasó con Salinas, de Gortari, que bueno, para nosotros pues ya es moneda corriente, pero créanmelo, las nuevas generaciones no lo saben.
Las nuevas generaciones no están politizadas en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que recordar otra vez todo lo que ha hecho el neoliberalismo a las nuevas generaciones. El trabajo no es menor, hay una gran misión y pues por supuesto invitarles a que esta información la compartan con sus amigos, amigas, seres queridos, familiares, para que más personas pues eh, estén al corriente de las caras diferentes del neoliberalismo, el neoliberalismo intervencionista de Kissinger y el liberalismo privatizador, neoliberalismo privatizador de los Chicago Boys. Todo esto pues con los libros que hemos visto aquí. Sí, Carlos, adelante, con el gusto de saludarte. Buenas noches. No, pues igualmente para felicitarte y también disentir un poco en lo que dices, pues por los que ya somos viejos, pues todo lo que nos estás platicando nos tocó vivirlo. Y no solo las nuevas generaciones no lo saben, las anteriores tampoco lo saben. Acuérdate que cada quien cree lo que quiere creer, ¿no? Y desgraciadamente nosotros que somos parte de un imperio pues muy agresivo, muy cosa más supremacía, y nosotros somos los avasallados, aún así tiene mucha gente que ve en ese imperio, en este caso el americano, pues como el ejemplo a seguir, lo que hay que admirarles y lo que hay que atenderlos y darles como si no nos hubieran quitado ya mucho, ¿no? Y es muy interesante conocer esto porque al final nosotros debemos de saber hasta dónde se llegan las cosas y que quién es el bueno y quién es el malo de la película, ¿no? Y de en esa medida poder actuar para poder acomodarnos adecuadamente y poder acceder a un desarrollo al que aspiramos como nación. Es correcto, Carlos. Te agradezco mucho tu comentario y pues es importante también, como tú lo refieres, pues a refrescar los temas y continuar con la labor de promoción de la paz. Yo diría que eso es de lo más importante, promoción de la paz y pues atender, ¿no? El llamado de que pues una cosa es el gobierno y otra cosa pues, son los pobladores y recordarles siempre a los gobernantes que las políticas deben hacerse con, bueno, en vistas a la armonía y tú vas a decir, bueno, eso no existe, sí se ha existido históricamente, sí es posible la convivencia armónica y así como en su momento lo hicieron para con el caso de Lyndon Johnson, bueno, pues también hacerlo en el caso de lo que está sucediendo actualmente en todo el mundo, ya sea en México o en la Franja de Gaza o donde sea, estar conscientes. Mi conclusión, otra vez, pues es estar politizados, ¿no? Y estar conscientes a nivel político para ver cómo la historia se repite y también esto nos va a servir para hacer prospectiva y por supuesto son temas muy interesantes para el ámbito de las relaciones internacionales, la economía y la geoestrategia. Entonces, la promoción de la paz, ahí hay que tomar el ejemplo de las antiguas pues, rutas pacifistas, los grandes pacificadores. Es posible, yo sí creo que otro mundo es posible. He dedicado gran parte de mi vida a estudiar que otro mundo es posible y es posible, como lo vimos en el curso, todos los autores, Bernatsky, Lyndon Johnson, bueno, más bien Johnson, el otro fue Lyndon LaRouche, eh, no, Lyndon Johnson, no, Lyndon LaRouche, y este otro que ahorita se me fue su nombre, que fue el amigo de Lincoln, y bueno, pues todo lo que ya vimos en ese curso, que está en el ámbito de lo platónico, hoy en día, pues más bien detentado por el mundo asiático. Esa es la idea, el pivote al oriente del que tanto habla Pepe Escobar, ¿no? Y por eso Pepe Escobar está tan a favor del auge de los BRICS. Otra arquitectura global es posible. Por supuesto que nunca va a dejar de haber guerras, ¿no? Pero bueno, una cosa es que haya guerras y otra cosa es que existe una guerra, como diría Carl Schmitt, que ponga en riesgo la misma existencia humana. Y es justamente lo que se está intentando evitar. Nadie está diciendo que no somos ilusos para pensar que ya jamás va a haber guerras con el auge de China. Pero una cosa es que haya guerras consustanciales a la naturaleza humana o conflictos, y otra cosa es el riesgo de una conflagración mundial que acabe con toda la humanidad.
y eso viene de Carl Schmitt. Bueno, pues entonces si no hay más comentarios, yo les agradezco mucho su participación y pues espero verlos próximamente y espero verlos la próxima semana para 2 eventos, el próximo taller del próximo miércoles y también próxima semana sábado 16 para la presentación pues de nuestro primer libro de Arcadia México, La última teoría del mundo hexapolar, paz y conflicto en Medio Oriente, en punto de la 1 de la tarde, aquí en su sala virtual del Instituto de Investigaciones Avanzadas de Zoom, o lo que es lo mismo de la hermana República Socialista de Zoom. Entonces aquí nos vemos la próxima semana para estas 2 fechas y sigo a sus órdenes. Doy por finalizada la sesión entonces. Gracias y nos vemos muy pronto. Hasta entonces, un abrazo cordial. Gracias, buenas noches. Nos vemos, que descansen.